Hola, en el día de hoy vamos a ver el TP número 3, tejido conectivo. ¿Qué es el tejido conectivo? Bueno, este tejido se caracteriza por tener una matriz extracelular muy abundante, donde van a estar inmersas las células. La matriz extracelular está constituida por la sustancia fundamental, formada por elementos líquidos, y por células. Podemos clasificar las células en dos tipos, en células fijas y en células móviles. Dentro de las células fijas, que van a ser aquellas características de este tipo de tejido, podemos encontrar los fibroblastos, que van a ser las encargadas de sintetizar las fibras de tipo colágeno, de tipo reticular, las fibras elásticas. También podemos encontrar adipocitos, células mesenquimatosas y mastocitos. El otro tipo de células, que son las células móviles, o las pueden encontrar también como células errantes, son aquellas que no son características de este tejido, sino que van a provenir del tejido sanguíneo y van a introducirse en este tejido conectivo. ¿Cuáles son? Son los neutrófilos, linfocitos, monocitos, basófilos, todas aquellas células que justamente se pueden mover y ingresan a este tipo de tejido. Teniendo en cuenta el tipo de células y cómo están distribuidas estas fibras y también la proporción entre fibras y células, podemos clasificar al tejido conectivo. Principalmente tenemos dos grandes grupos, tejido conectivo no especializado y el tejido conectivo especializado. En el primer caso estamos hablando del tejido conectivo que va a formar parte del estroma, ¿sí? Esa parte del tejido que funciona como soporte de la parte funcional de lo que sería el parénquima. Bien, tejido conectivo no especializado lo podemos dividir en tejido conectivo laxo y en tejido conectivo denso. El tejido conectivo laxo se caracteriza por tener poca cantidad de fibras y mucha cantidad de células y de sustancia fundamental. A su vez, lo podemos dividir en tejido mucoso, que vamos a ver un ejemplo de ello, en tejido reticular y tejido mesenquimal. ¿En qué lugares encontramos estos tejidos? Bueno, el tejido mucoso lo podemos ver en el cordón umbilical, que vamos a ver un preparado de ello. El tejido reticular lo encontramos en los órganos linfoides y el tejido mesenquimal lo podemos encontrar en el embrión, justamente va a contener las células mesenquimatosas. Tejido conectivo denso, a diferencia del tejido conectivo laxo, se caracteriza por tener mucha cantidad de fibras y poca cantidad de células y sustancia fundamental. De acuerdo a cómo se disponen las fibras, lo podemos clasificar en regular o modelado o en irregular o no modelado. ¿Qué diferencias hay en ello? Bueno, el tejido denso regular, las fibras van a estar ubicadas de manera paralela entre sí, formando haces, y esos haces le dan la propiedad de formar estructuras que permiten una tracción unidireccional. ¿En qué órganos podemos encontrar esto? Bueno, en los tendones, en las aponeurosis, en los ligamentos. ¿Bien? Mientras que el tejido irregular o no modelado se caracteriza por fibras de colágeno que están entrelazadas, recorren distintas direcciones y hay muy poquita sustancia fundamental, y esto le permite formar cápsulas de los órganos, la dermis, el pericondrio, la dura madre. Bien, esa forma de red le permite generar estructuras de soporte. Bien, en cuanto al tejido conectivo especializado, vamos a ver que tenemos 4 tipos, ¿sí? Este tejido especializado tiene una función concreta, no forma parte del estroma, sino que forma parte del parénquima. Podemos ver el tejido óseo o cartilaginoso, tejido adiposo, que vamos a ver un preparado de ello, tejido hematopoyético, que su función es formar las células sanguíneas, y finalmente el tejido sanguíneo. Bien, comenzamos con los preparados que vamos a ver en este TP. La glándula mamaria. La glándula mamaria a su vez está formada por glándulas de tipo túbulo alveolar compuestas sin ningún tipo de cápsula. Acá podemos ver un gráfico de cómo sería el corte del órgano, ¿sí? Estos son los lobulillos, por dentro están
las glándulas y sus conductos van a ir uniéndose entre sí hasta dar lugar al conducto galactóforo, bien, donde sale la secreción, en este caso la leche. Esta es una imagen del corte histológico, ¿sí?, de un preparado de glándula mamaria, y podemos ver estas estructuras que vendrían a ser los lobulillos, ¿sí? En su interior podemos ver esos adenómeros más oscuros y los conductos por donde van a salir la secreción de esos adenómeros. En este preparado tenemos dos tipos de tejido conectivo. Tejido conectivo denso no modelado, que va a estar por fuera del lobulillo, ¿sí? Por eso recibe el nombre de interlobulillar. Vean que acá hay mucha cantidad de fibras y se ven algunos núcleos, ¿sí? Esos como puntos, digamos, entre comillas, de color basófilo, ¿sí? Esas formas puntiformes son núcleos celulares. Y vean que comparado con la cantidad de fibras, que es de ese color rosado, ¿sí?, eosinófilas, hay mayor cantidad de fibras que de células. Si nos fijamos dentro del lobulillo, podemos encontrar tejido conectivo laxo. Vean que alrededor de todos estos acinos encontramos mayor proporción de núcleos que de fibras. Bien, hay mayor cantidad de núcleos basófilos que de esas fibras más rosadas, ¿sí? Esto sería tejido conectivo laxo y es intralobulillar. ¿Ven? Bien, acá tenemos dos microfotografías de lo que serían los cortes histológicos que tiene la cátedra y con los cuales nosotros vamos a trabajar durante el trabajo práctico. La imagen de la izquierda es una imagen general donde se está enfocando el tejido conectivo denso que está por fuera de los lobulillos, ¿sí? Si volvemos hacia atrás, nos estaríamos ubicando en esta zona. Hacia simple vista vemos una gran cantidad de fibras y pocas cantidad de núcleos. En la fotografía de la izquierda podemos ver que en el centro encontramos a un lobulillo. Acá podemos ver todos los adenómeros y por dentro, si nos fijamos bien, vemos mayor cantidad de núcleos, ¿sí? Ese sería el tejido conectivo laxo. Con mayor aumento podemos llegar a divisarlo mejor. En esta imagen podemos observar un preparado de glándula mamaria en reposo. Bien, vean que la cantidad de adenómeros sí es uniforme, se observa bastante cantidad de tejido conectivo laxo. ¿Cómo lo identificamos? Porque la proporción de núcleos es mayor a la de fibras. Y alrededor de ese lobulillo encontramos tejido conectivo denso, ¿bien?, donde las fibras son más abundantes que las células. En esta otra imagen, sin embargo, tenemos un preparado de glándula mamaria activa. Vean que las diferencias son muchas. En este tejido que está liberando, que está produciendo leche y la está liberando, vemos que hay mucha más cantidad de adenómeros y observamos los conductos más dilatados. La cantidad de tejido conectivo laxo disminuye con respecto a la glándula mamaria en estado de reposo, mientras que alrededor de ese lobulillo el tejido conectivo denso sigue igual. Bien, otro de los tejidos que vamos a ver en este trabajo práctico es tejido adiposo. Al tejido adiposo lo podemos clasificar en tejido adiposo blanco o tejido adiposo pardo. Bien, las diferencias son bastantes. El tejido adiposo blanco, como vemos en las microfotografías, observamos células de gran tamaño, ¿sí? Se denominan adipocitos. Acá en la esquina superior derecha lo podemos observar mejor. Consiste en una gran vacuola que contiene muchos lípidos, triacilglicéridos sobre todo, que va empujando al núcleo hacia uno de los extremos, ¿bien? Y se observa muy poquita cantidad de citoplasma. Recuerden que estamos hablando de estructuras tridimensionales, por lo cual, de acuerdo a dónde se genere el corte, podemos observar células que pareciera que no tuviesen núcleo, con células que sí tienen núcleo, ¿bien? Pero bueno, a ustedes les tiene que quedar en claro que la adipocitos es una célula con núcleo, pero que en los preparados, debido a dónde se da el corte, puede ser que no lo veamos. Otra característica es que
si bien en los preparados parece que las células estuviesen vacías, en realidad estas estructuras están rellenas de lípidos, pero por los pasos de la tinción esos lípidos no toman la coloración y son eliminados. ¿Bien? ¿Para qué tinción podemos utilizar para poder colorear estas vacuolas? Se utilizan tinciones afines a los lípidos como el Sudan Black. ¿Por qué el tejido adiposo pardo lo observamos con esta coloración? ¿Sí? ¿Por qué se observan estructuras basófilas? Bien, el tejido adiposo pardo se caracteriza por tener muchos citocromos en sus mitocondrias. Y esos citocromos son las estructuras que van a fijar mejor la coloración y por eso se observan de este color violeta. A su vez, si comparamos entre los dos tejidos, bien, vemos que esas gotitas de lípidos suelen ser de distintos tamaños o incluso más pequeñas que en el tejido adiposo blanco. Esas son características fundamentales. Otra diferencia es la ubicación. El tejido adiposo pardo, si bien lo encontramos en diversos sitios, a medida que pasa el tiempo, que el feto se va desarrollando, va disminuyendo su cantidad. Lo podemos encontrar alrededor de los grandes vasos sanguíneos del feto y del recién nacido. En cambio, el tejido adiposo blanco lo podemos encontrar en todas las edades, en lo que puede ser la capa subcutánea o hipodermis, en los epiplones, en los mesenterios, ¿bien? Y la función va a ser la de reserva de lípidos como fuente de energía. Acá tenemos un preparado de piel y vemos que en las capas inferiores podemos encontrar algunos adipocitos, ¿sí? Esta es otra imagen del atlas virtual que pueden acceder con el código QR de la parte superior, donde compara un preparado de tejido adiposo pardo con un preparado de tejido adiposo blanco. ¿Bien? Bueno, acá vamos a ver otro de los preparados, ¿sí? Que en este caso se trata de la arteria elástica aorta. ¿Por qué la vemos en este tema? Si bien lo vamos a ver a mayor profundidad más adelante. Estas arterias se caracterizan por tener una túnica media muy desarrollada, ¿sí? Vean el espesor de esta túnica, que es rica en fibras elásticas. Esas fibras elásticas le dan la capacidad de soportar grandes presiones a lo largo de toda la arteria. Las arterias las podemos dividir en tres capas. Desde la luz del órgano hacia afuera nos encontramos con la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Nosotros en este preparado nos vamos a concentrar en la túnica media. Acá tienen dos imágenes de nuestros preparados, una con bajo aumento y otra con un mayor aumento. Bien, siempre los aumentos bajos nos sirven para ubicarnos dentro del preparado. Se observan estructuras onduleadas, bien, y encontramos células bien finitas, núcleos alargados. Esas estructuras con forma onduleada se tratan de fibras elásticas, que cuando nosotros miramos este preparado en el microscopio, notamos una cierta restringencia, un brillo en especial, que es la manera de poder evidenciarlas. Y estas estructuras de un color oscuro basófilo corresponden a los fibroblastos, que son las células encargadas de sintetizar este tipo de fibras. Acá tenemos otra imagen de lo que sería la túnica media de la arteria aorta, ¿sí? Donde podemos ver con mayor detalle las fibras elásticas formando esas ondas y los fibroblastos con sus núcleos alargados, esa forma fusiforme característica de ellos. Bien, a través de este código QR acceden al preparado que se encuentra en el atlas virtual, donde pueden ver con más detalle las características de este tejido. Bien, pasamos entonces al preparado de cordón umbilical. En este preparado nos vamos a encontrar con otro tipo de tejido conectivo, en este caso mucoso, ¿sí? Que recibe un nombre en particular, que es gelatina de Wharton. Vean que se trata
de un tejido con una gran cantidad de matriz extracelular y con una gran cantidad de sustancia fundamental, que va a estar compuesta por ácido hialurónico, presenta metacromasia, esto quiere decir que cuando lo teñimos con azul de toluidina genera una coloración diferente a la del colorante. Podemos ver en este preparado una arteria, dos arterias, perdón, y una vena umbilical rodeada de todo este tejido conectivo mucoso que, como su nombre lo indica, es bastante flexible. Estas son las imágenes de nuestros preparados, de los preparados que ustedes van a utilizar en la clase. Se tienen que centrar en estos espacios alrededor de los 3 vasos sanguíneos. Eso corresponde al tejido conectivo mucoso. Esto con un aumento bajo, cuando pasamos a un aumento mayor, lo podemos ver en detalle. ¿Qué tenemos que ver en este preparado? Tenemos que identificar las fibras de tipo colágeno, que acá las tienen marcadas, los fibroblastos, que en este caso se observan muy delicadas las imágenes. Volvemos hacia atrás. En estos preparados se ven como pequeños puntos alrededor de esa gran sustancia fundamental, ¿sí?, que son fibroblastos y van a sintetizar las fibras colágenas que se encuentran en este tejido y también el ácido hialurónico y demás componentes. Y con mucho más aumento hasta podemos observar mejor lo que es toda la sustancia fundamental y esa forma fusiforme de los fibroblastos. Bueno, estas imágenes corresponden al atlas virtual que accedemos con este código QR. Vean que las imágenes con mayor aumento están ubicadas en el tejido conectivo mucoso, ¿sí?, alrededor de lo que serían estos 3 vasos sanguíneos. Cuando nosotros vamos haciendo zoom con el atlas, podemos ver que se divisan más cantidad de núcleos, ¿sí?, y a medida que vamos aumentando el zoom, ya podemos ver mejor, en más detalle, todas las fibras colágenas y las distintas formas de los fibroblastos que van a sintetizar estas fibras. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en clase.